Un cordial saludo, mi nombre es Holman Villa y en el siguiente video estaré hablando muy brevemente de algunos aspectos muy específicos del 4. Por un lado estaré explicando todo lo que son las partes del instrumento, su afinación y posteriormente algunas técnicas sonoras o algunos aspectos en cuanto a la música que tiene este instrumento. En este primer momento les hablaré de las partes del 4. Al igual que otros instrumentos cordófonos, como es el caso de la guitarra, el 4 comparte muchos nombres similares a esos instrumentos, como lo podemos ver en el caso de la clavijera, la cejuela, los trastes, el mástil, los aros, que son toda esta parte, en los fondos o el fondo, como es muy comúnmente llamado, y la tapa armónica. Una de las características que caracteriza al 4 o que digamos lo hace muy distintivo a otros instrumentos es el caso del golpeador. El caso golpeador, que es toda esta parte, digamos que en este caso el instrumento es de una madera un poco más oscura y que cumple su función, como lo dice el nombre, que es un golpeador. Es decir, que ahí es donde recibe todo lo que son los rasgueos fuertes y todos los golpes recios, como se dicen también normalmente. Pongamos un ejemplo de esto, sería ahí donde se reciben todo, y da también esa sonoridad muy característica, muy percusiva del instrumento. Al ser el 4 un instrumento de tradición, no todos sus nombres o los nombres que se dan en estas regiones en específico son nombres muy particulares. Digamos, en el caso de lo que son los aros, también son nombrados como costillas. En el caso del puente, también recibe otros nombres como lo que es el puntezuela o el burro. También es conocido con este nombre. Otra de estas partes que recibe otros nombres, digamos lo que es el caso del mástil, también es conocido como brazo o con nombres que van muy por este estilo de nombres o de palabras muy coloquiales, dichas en determinadas regiones, tanto en Venezuela como en las regiones de los llanos orientales en Colombia. Como segunda parte, les hablaré un poco del tema de la afinación en el 4. Actualmente, el 4 ya está consolidado con una afinación muy estándar, que también obedece a la onomatopeya cambur-pintón, yendo desde la, re, fa sostenido y si. Es esta última cuerda, o primera cuerda, dependiendo de cómo se vea, la que le da la sonoridad característica al 4. Permite que al hacer posiciones cerradas, como estas, genere sonoridades abiertas. Es decir, las posiciones cerradas generan acordes en inversión. Muchas veces estas inversiones son inversiones que duplican alguna de estas notas, generando sonoridades mucho más amplias, sonoridades mucho más gruesas en cuanto a bajos y resonadores abiertos, por decirlo de alguna forma. Antiguamente, la afinación del 4 variaba mucho, teniendo en cuenta los antecesores del 4, como lo son el caso de la guitarra renacentista o la vihuela de mano, también conocida, donde los órdenes también eran 4, sin embargo su afinación era distinta. Un ejemplo de esto es que esta última cuerda no estaba en la octava con la que se encuentra actualmente el estándar de la afinación, sino que se encontraba en la octava arriba. Y por todo el proceso de hibridación y de evolución, pues se estableció actualmente la afinación que conocemos. Muy bien, para finalizar, en esta tercera parte les hablaré un poco sobre las características sonoras que tiene el 4. La característica principal del 4 es que es un instrumento ritmo armónico, es decir, que lleva tanto el ritmo como la armonía en las piezas musicales. Un ejemplo de esto es la interpretación de un pajarillo, por ejemplo, en menor. Donde no solamente se nota la sonoridad de los acordes, sino que también cuenta con unos aspectos percutivos, como lo son el caso del cacheteo o el rasgueo o el cuereado, que recibe diferentes nombres, que es básicamente esto, que también varía mucho en la zona en donde se interpreta, como es en el caso de los llanos colombianos, en la interpretación criolla, es decir, donde se transmite más en la cuestión de tradición oral,
en donde se enseña desde las casas, de la cultura, y donde se enseña desde los hogares, como es en el caso del meta, bichada, etcétera, el chasquido tiende a ser un poco más suave, no se siente con demasiada dureza. Sin embargo, hay otras zonas que son las que colindan más con la frontera de Venezuela, tiende a ser un poco más marcado o mucho más fuerte este chasquido. Claramente, otro de los aspectos que características este instrumento son los adornos, las bordaduras, los floreos, florituras, repiques, que adornan muchas de las piezas del joropo llanero o joropo venezolano, que son básicamente adornos percutivos, como que en otros videos de nuestro canal se explican con mucha más claridad en cuanto a la ejecución, y pues también en nuestra cartilla están escritos cómo se hacen los ejercicios y también cómo se leen estos tipos de ejercicios. Entonces, pues básicamente esas son las dos características. Sin embargo, en la actualidad, o bueno, ya hace algunos años, se han ido ampliando las técnicas interpretativas del 4, siendo una de ellas el rasgapunteo, que básicamente es la ejecución de melodía y armonía en el mismo 4. Entonces, pues escogen una melodía y armonizarlo. Ya sea la armonía que cuadre con la melodía. Esto es empleado más en el caso del 4 solista, o ya en interpretaciones un poco más sofisticadas, en ensambles de nueva ola o ensambles de nueva expresión de las músicas tanto venezolanas como colombianas.